están pasando bien? Bueno, me alegro porque la idea es llevar buena información y una es que una de las preguntas que nos hacían es ¿cuáles fueron las principales consultas más allá de esto de la receta electrónica y toda esta primera etapa, las principales demandas de los afiliados de PAMI que siguen con su vida y con sus problemas más allá de la pandemia? En realidad la consulta más que del afiliado es porque el afiliado quedó, o el adulto mayor, como en una burbuja. Se lo resguardó mucho. La consulta es como el temor del familiar, el del hijo, cómo actuar, qué hacer. Y una de las preocupaciones era cómo iban a continuar los tratamientos, porque vamos a ser realistas, un montón de consultas, la artrosis de la rodilla, el dermatólogo, el endocrinólogo fue quedando como relegados, como que le decimos paciencia, eso no es elemental ahora. Pero ¿qué pasaba con el paciente oncológico? Así que ahí se trabajó en ese tema para, de alguna manera, llevar tranquilidad. Hubo mucha renovación y casi todos los medicamentos oncológicos se renovaron en forma automática para también transmitir tranquilidad, evitar la deambulación de los pacientes y que vean que este tratamiento no se cortaba, la quimioterapia, la tomografía para control. Así que se trabajó mucho en ese sector. ¿Todo el tema de cirugías se reprogramaron? ¿Qué pasó con eso? Se reprogramaron la mayoría de las cirugías, salvo una cirugía de urgencia. Las cirugías urgentes, un abdomen agudo, había que resolverlo. Un paciente que tenía un cuadro que iba a un infarto, una colocación de un stent, se realizaba. Eso no se reprogramó, porque esos eran riesgos de vida. Pero todas aquellas situaciones como la colocación de una prótesis, una rodilla, de una artrosis, eso se reprogramó. Porque hay cuestiones también de los técnicos que traen una prótesis que viene de Buenos Aires, entonces también hay que resguardar hasta los mismos institutos, los mismos sanatorios que van a recibir a un técnico que viene a lo mejor de Buenos Aires o de Rosario. Los mismos, hay profesionales que van de provincia en provincia, entonces uno evitaba y todo aquello que podíamos frenar, se frenaba. Pero para resguardo del personal de salud, el resguardo del administrativo, el resguardo de las mismas personas que trabajan en PAMI y fundamentalmente el del adulto mayor. Sí, al inicio de las medidas de aislamiento, es como que el sistema de salud se retrajo, ¿sí? Se hizo una contracción importante. Los sanatorios, los consultorios, los mismos profesionales como que nos preparamos para lo que venía y por lo tanto disminuyó todo prácticamente a lo esencial. A cero. Consultas, prestaciones, atenciones, lo urgente. Y la gente con miedo no iba. Claro, a medida que fue pasando el tiempo, hubo que restablecer lo que era la continuidad de tratamientos crónicos. Algunos podían posponerse, pero otros, hipertensos, diabéticos, o sea, continuidad terapéutica, controles, hubo que ir viendo cómo se fueron retomando. El instituto hizo todo un acomodamiento que a nosotros como profesionales, a nosotros como parte también del sistema de cuidado de los adultos mayores, nos vino muy bien porque también propuso medidas de protocolización, porque no había nada protocolizado, claro, Sole. Esto nos agarró a todos así como desguarecidos. Claro, entonces el instituto, claro, lo bueno es que hubo un trabajo de tomar el problema y empezar a proponer acciones concretas para proteger a este grupo que es el más vulnerable. Y mientras tanto el sistema sanitario fue respondiendo, fue como, no es solamente más camas, más respiradores. No, ¿sí? El recurso humano, lo que hablamos siempre. Pero además es mejor gestión. El sistema sanitario lo que hizo en este tiempo fue responder de mejor manera al problema. La respuesta que vos hoy, si te llegás a enfermar, vas a tener del sistema de salud, es mucho mejor que la que hubieras tenido en marzo. Porque el sistema de salud tiene otra preparación, no solamente en cantidad de camas o en cantidad de respiradores, en alternativas terapéuticas, en cuidado de los profesionales de la salud, en medicamentos u opciones para poder resolver los diferentes problemas que propone la complicación por el COVID. Ni hablar. Y también esto de entender el comportamiento de la enfermedad, los conglomerados, las reuniones sociales, lo que decía Sandra. Hoy la respuesta que el sistema sanitario brinda para abordar el problema es mucho mejor, más estructurada, más organizada, más robusta, más eficiente en general. Maximiliano, ¿tuvieron problemas con la gente en algún momento en los controles? ¿Cómo los tratan cuando a veces se dan esas extensas colas en los ingresos y obviamente le tienen que pedir la documentación? ¿Se vivió alguna situación que puso en riesgo a los agentes? No sé si en riesgo, pero el mal humor, la misma gente que pide los controles a la vez los rechaza, muchas veces lo notás, eso, toda actividad de control, ya sea de tránsito, de lo que sea, siempre tenés esa resistencia, como bien decís.
Como bien dijo la doctora, nosotros el día 9 en los controles detectamos el caso 0, el segundo caso 0, y se lo acompañó y se lo contó hasta la casa con el móvil de la Guardia Urbana. Vamos a aclarar eso porque hay muchos rumores en esto de las fake news, de todo lo que circula, de que no viajó, de que se cuidó, de que no violó la cuarentena, todo eso está registrado. Eso está registrado, está a disposición de la justicia porque ya sabemos que el Ministerio Público de la Acusación empezó a realizar una investigación, así que bueno, todo lo que sea necesario se le va a informar a la justicia. Pero también, como decís vos, dejar en claro a la comunidad que por este caso sí se detectó, se lo detuvo en la ruta, estuvo 1 hora en la ruta 34, esperando con los agentes de Gendarmería, de Protección Vial, y la Guardia Urbana acompaña hasta el domicilio a esta persona. Por eso hacemos hincapié en la responsabilidad individual. Yo creo que sin eso, por más esfuerzo que haga el Estado, vos podés hacer todos los controles que vos quieras en los accesos, pero si después vos adentro te portás mal y no haces... Mentís. O inventás, porque también hay profesionales que se no hay seguridad no hay seguridad que dé abasto. De hacer, digamos, los permisos falsos. Pero vamos a hablar de lo falso de toda esta pandemia que también comenzó a circular por parte de profesionales también, porque hay que decirlo, no solamente por gente común que tiene malas intenciones, sino también hubo como un enfrentamiento entre la comunidad científica. Pero hay un grupo de científicas que se puso al hombro todo esto para ir restando mitos, ir aclarando todas esas mentiras a través de una plataforma. Hoy invitamos a participar al otro lado de la pandemia a Soledad Gori, investigadora del CONICET. Desde que empezó la pandemia que nos llegaba mucha información falsa o tergiversada respecto al virus, a los cuidados, a la respuesta inmune, a un montón de cuestiones que empezaban a dar vueltas, o mismo cómo hacer para cuidarse a la salida del supermercado, si desinfectar, si no, la gente tenía muchas dudas y además llegaban cadenas de WhatsApp con diferentes consejos o recomendaciones, ¿no? que la gente podía reenviar confiando que era información cierta. Y bueno, y haciendo más grande la bola, ¿no? Entonces eso, más que en los medios de comunicación, también cobraba mucho impacto ahora todo lo del coronavirus y no había tanto asesoramiento, ¿no? Entonces muchos trabajos preliminares empezaron a impactar, por ejemplo, en los medios. Y bueno, por todo eso, y nosotros que tenemos un fuerte compromiso social y creemos que bueno, que la ciencia no tiene que ser un privilegio, ¿no? Para algunos pocos, la verdad es que lo que hicimos fue pensar de una manera colectiva cómo podíamos ayudar y hacer llegar una respuesta concreta y clara sin ningún tipo de interés, porque nosotros, esto es un trabajo voluntario, nosotros tenemos nuestros propios proyectos de investigación, todos somos becarios o investigadores de CONICET, y bueno, sí que hacemos este aparato de difusión, podríamos decir, donde chequeamos justamente con evidencias científicas las diferentes fake que nos llegan, que la gente también ya nos empieza a mandar también. Y bueno, y cada semana contribuimos con la plataforma Confiar, que depende de la agencia de noticias Telam, porque bueno, nada, estuvo muy interesado CONICET desde un primer momento cuando le ofrecimos el proyecto y bueno, y creció y llegó a esta plataforma. Hemos desmentido muchas veces estas cuestiones respecto al inocularnos el virus o hacerlo de una manera como artificial, ¿no? En algún punto hasta salió un artículo muy importante al principio de la pandemia, donde se secuenciaba todo el código genético, toda la secuencia genética del virus y se comparaba con otros coronavirus y coronavirus del murciélago en particular, y se veía que tenía un 96% de similitud y que además no había huellas o rastros de manipulación genética, con lo cual se define y se quitan todas las dudas sobre el origen artificial del virus y que es un virus que es zoonótico, es decir, cambia de especie, que es algo que ya hemos visto en otros virus muchas veces, con lo cual no es algo loco de pensar realmente, así que en ese sentido el origen es natural, no hay ningún microchip insertado en ninguna vacuna que genere nada o sea, no es necesario ni hacer eso porque ya para el caso los celulares tienen todos nuestros datos y saben dónde estamos a cada minuto, los sistemas de software del celular, ¿no? Nos escuchan todo, así que en definitiva no sería necesario poner un chip en una vacuna, me parece que sería demasiada inversión. Así que no, las vacunas son seguras y eso también estuvo circulando estos últimos días sobre que podían llegar a generar cáncer. Bueno, eso es falso.
las etapas y las fases de desarrollo de las vacunas se están cumpliendo, lo que sí se están acelerando porque hay mucha inversión puesta, están todos los ojos puestos en la vacuna, con lo cual se está financiando muy fuertemente eso y además quizás sí lo que se está haciendo es aumentar el número de pacientes, de voluntarios, perdón, por cada fase como para poder hacerlo un poco más rápido quizá y fusionar algunas fases. La secretaria de Salud, de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo, si no pueden aguantarse ver a sus familiares, véanlos en lugares por lo menos abiertos. Es decir, tratar de hacer las cosas conscientemente y con responsabilidad. Creo que el distanciamiento de 2 metros es algo que no podemos no hacer, porque claramente la transmisión del virus se da así, se da por cercanía y por compartir cosas. Muy importante también que hemos visto que en el interior del país más que nada se utiliza mucho el mate compartido, se sigue utilizando mucho y no, esto está mal porque justamente es una vía de contagio muy importante, con lo cual nada, cada uno con su mate y bueno, y tratar de ser consciente en este tipo de cosas. Muchas gracias, Soledad Gori. Un placer que puedas haber participado aquí en el otro lado de la pandemia. Doctor, ¿cuánto circuló falso? Y qué bueno que haya gente que se tome el trabajo con evidencia científica de responder. Sí, yo quiero que, si los que están viendo anoten el Instagram, @anti_fake news. Es el sitio, es el Instagram oficial de estos científicos argentinos, jóvenes, científicos y científicas argentinos y argentinas, jóvenes que se pusieron este proyecto al hombro, que después el Estado se suma otorgándole sustento estatal a este emprendimiento y que derriba todos aquellos mitos y falsedades que están, me parece que por un lado impunemente y por otro lado imprudentemente puestos en los oídos de la gente, que en este estado de indefensión, de incertidumbre, como venimos diciendo desde el inicio del otro lado de la pandemia, que todo lo que genera la pandemia de lo emocional, hay mucho que lo está mal aprovechando. Y en esto también involucro a algunos colegas que lo están haciendo en desmedro de su propia profesión, porque lo que generan es que la gente tenga más miedo o que se descuide siguiendo las recomendaciones que imprudentemente les están dando. Bueno, apelen a estas páginas oficiales, ahora, apelen a los científicos argentinos que nos están dando una mano. Antes de que cerremos el programa, vamos a pasar allí para el graph para que la gente pueda tomar nota. Nosotros hacemos la última pausa aquí en el otro lado de la pandemia, volvemos, hacemos las conclusiones y obviamente obsequiamos a nuestros invitados una Habana gracias a los chicos de Flaming.